La información clara, precisa y objetiva solo en el noticiero En Punto. No le cambie. Para hablar de las últimas tendencias en el panorama económico y social, nuestro colaborador, el experto en estrategia e innovación, Eduardo Rosales, socio fundador de Social Links. ¿Pero qué esperan los empresarios de este proceso electoral? Lalo Rosales, qué gusto saludarte, buena semana, buen día. Igualmente, Poncho, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, mira, ya por fin llegan las elecciones, yo creo que todos los ciudadanos ya estamos un poco cansados del proceso. Lo que yo te diría para el sector empresarial, me parece que hay un gran error de parte del sector empresarial en lo general de desligarse de los procesos. Yo te cuento, como tú sabes, yo estoy en Texas, hay esfuerzos muy importantes y abiertos por parte de los sectores empresariales porque saben la importancia de su participación. Sí, algunos a favor de uno u otro partido político, pero sobre todo impulsando el voto, tomando medidas muy precisas para que la gente, los que trabajan con ellos, haciendo ofertas para que la gente que vote tenga descuentos, ese tipo de cosas. Hay como una parte muy clara de participación de los empresarios, sabiendo que el que la gente vote a final de cuentas genera beneficios a todos. Y la segunda parte, la asociación de forma política para impulsar políticas específicas en beneficio de los sectores en los que ellos participan. Desafortunadamente yo veo en México de repente frente a las elecciones, frente al poder, hay mucho más egoísmo por parte de la empresa pensando en su pequeño beneficio particular y no en lo que pasa de forma general. ¿Qué percibo yo que viene? Bueno, lo primero que yo diría es la elección nacional es mucho más importante para el clima empresarial que cualquier otra de las elecciones. Es decir, lo que pase en quién es electo presidente de la República, quiénes ganan el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, termina siendo fundamental para qué tipo de país, en qué tipo de país quiere trabajar esa empresa y quiere trabajar ese empresario a futuro. Mi percepción es que en esto el resultado nacional de gane Claudia Sheinbaum o gane Xóchitl Gálvez, lo que vamos a tener es un cierto periodo de inestabilidad, vamos a vivir una transición diferente a la que hemos vivido por la propia personalidad, popularidad, deseo de influencia del presidente. Vamos a vivir una etapa muy extraña donde se va el rey y estos periodos que le dicen de interregno, donde vamos a tener un periodo donde no hay un presidente todavía electo. En segundo lugar, si hay una elección cerrada, como yo creo que la va a haber, gane quien gane de las dos candidatas, va a ser una elección cerrada, entonces vamos a tener un cierto periodo de incertidumbre electoral, a mi juicio, y que pues eso nos tenemos finalmente que resignar, creo yo, a que va a pasar eso. Creo que Jalisco no es un estado donde haya conflictos electorales terminen cerrando calles como pasa en la Ciudad de México o en otros lugares, pero de cualquier forma creo que vamos a tener un cierto periodo de estabilidad que puede afectar desde la tasa cambiaria hasta probablemente que se retrasen inversiones que ya venían anunciadas, no solamente extranjeras, sino también nacionales. Hay que pensar que los grandes inversionistas o las grandes inversiones pues necesitan cierta estabilidad y a mediano plazo pues yo creo que los grandes factores, hemos hablado aquí mucho de nearshoring, los grandes factores que detienen el crecimiento de México hoy son la falta de energía, que la vivimos ahora sí, ya más allá de la teoría, es muy claro que México estos 6 años los desperdició y dejó de producir no solamente energía, sino formas de transmitir esa energía.
Tenemos un problema de agua a nivel nacional que no se ha solucionado y que no se ha hecho no ha sido una prioridad para las autoridades el solucionar de fondo nuestros problemas de agua, tanto en reducción de consumo como en arreglar mucha de la infraestructura que tenemos, como en crear nuevas fuentes de agua. Y en tercer lugar, obviamente, la inseguridad, que yo esperaría que el próximo gobierno encuentre los mecanismos para atenderlo con valentía y con inteligencia, ¿no? ¿Y qué le tocaría al sector empresarial en este caso? Volviendo a la primera parte, yo creo que es fundamental la participación mucho más activa de los empresarios en política y sobre todo en políticas. Hoy lo que tenemos en muchas de las ocasiones son organismos empresariales que, si bien opinan sobre los grandes temas nacionales, no tienen la representación real de las opiniones de los miembros porque ni siquiera se consultan, pues, o sea, no quiero hablar de una corporación o una cámara en concreto, pero difícilmente van y le preguntan a sus agremiados cuáles son los problemas que los aquejan, qué reglamento los perjudica, qué autoridad les está obstaculizando. Entonces, creo que tenemos que transitar a cámaras con mucha mayor legitimidad dentro de sus gremios y, por otra parte, con empresas que tengan ganas de participar, porque también cuando de repente llegan dirigentes empresariales con ganas de ser más activos, de escuchar más, pues de repente se quedan solos porque no hay mucha gente que participe. Entonces, yo te diría que lo que viene es una incertidumbre en muchos casos en las que desafortunadamente los empresarios no tendrán una voz importante para tratar de definir el rumbo que tome el país porque no se han decidido a participar activamente como actores económicos y sociales y políticos que deberían ser, como ocurre en muchos otros países, para defender esos asuntos que son relevantes para su trabajo y para su generación de empleos, Poncho. Entonces, no estoy muy optimista con respecto al clima que se va a vivir en México para el sector empresarial en las próximas semanas y meses. ¿Y sabes qué? Ahora sí que como cereza de este pastel que tú nos ofreces el asunto es que no le entienden, Lalo. No, y yo creo, mira, una vez más retomo, yo estoy en Estados Unidos y me topo con un clima donde gente como en mi caso, que se ha dedicado a estudiar fenómenos públicos, es un campo de trabajo importante. Es decir, no se trata de que si vendo refrescos o si vendo papitas, también me haga experto en política. No, se trata de entender que es importante tener gente que esté analizando lo que está pasando públicamente y que me sugiera qué cosas tengo que hacer yo para incidir, ¿no? No digo que le entiendan, yo te diría, Poncho, que deberían tener áreas, sobre todo en estas épocas de incertidumbre, dedicadas a pensar cómo van a reaccionar, porque a la larga terminan perdiendo. Es muy diferente, por ejemplo, lo que le va a pasar al centro de Guadalajara, dependiendo de quién gane. Ese es un primer ejemplito que te doy. Y eso va a afectar un montón a los empresarios del centro. Y pareciera que no creen que pase lo que pase, todo va a ser igual, ¿no? Se necesita participar, enterarse y participar mucho más, ¿no? Y sí. Lalo Rosales, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, con el gusto de estar. Ya te dije, Alfonso, ya te regañé. Poncho, gracias. Es igual, está bien. Gracias, Lalo. Bye. Hasta pronto.